usted es protagonista del desarrollo en Linares, porque ya está en sintonía de Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Che Sachá, gráfica publicitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a Consejo Abierto para conversar de los temas importantes. Y hoy vamos a conversar del cambio climático, cómo nos afecta eso en la agricultura, en las hortalizas, en todas las cosas, en los árboles, y nos afecta en la vida diaria también. Vamos a conversar con nuestro distinguido panel. Empezamos por las damas. Anita Prizán, investigadora del Centro Tecnológico de Hidrología de la Universidad de Talca. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Muchas gracias, Raúl. Muy bien, y muchas gracias por tenernos hoy día, esta tarde, con ustedes. Bueno, y conversamos también con Mariela Valenzuela, que también trabaja en el mismo Centro Tecnológico de Hidrografía Ambiental de la Universidad de Talca. Tiene un doctorado, de manera que vamos a conversar de varias cosas interesantes. Sí, muchas gracias por la invitación, Raúl. Y vamos a conversar también con un destacado agricultor de la zona, don Carlos del Pino. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Muy bien, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Y aquí venimos a aportar la visión agrícola con respecto a este tema. Bueno, vamos a conversar de un tema que es realmente trascendente, como es el tema del cambio climático, cómo se ve desde la agricultura. Pero vamos a ver un video y volvemos de inmediato para conversar con nuestro panel. En París, Francia, se logró un acuerdo histórico contra el cambio climático. Los representantes de 195 países se comprometieron a detener el aumento de la temperatura en el planeta, desencadenado por las emanaciones de gases efecto invernadero. Estos cambios son tan fuertes que no podemos estar solo como espectadores. Vemos que hay menos lluvias o que llueve mucho o en poco tiempo. Podemos comprobar que los cultivos se desplazan de zona. Debemos aprovechar mejor los recursos como el agua, y esto involucra a toda la comunidad. También implica que debemos cambiar algunos de los cultivos tradicionales, lo que modifica incluso nuestro estilo de vida. Linares es muy dependiente de la agricultura, lo que nos obliga a ocuparnos, más que otros, de los efectos que produce. Mantenga la sintonía de Consejo Abierto, donde analizaremos el tema del cambio climático y capacitarnos para enfrentarlo de mejor forma. Un video que nos muestra lo que ocurre, lo que va pasando. Son cosas que no solamente nos preocupan, deben ocuparnos, Anita Prizán. Es un tema. Ustedes son agrónomos, conocen la tierra y sus relaciones. Creo que efectivamente es muy importante. Mucho se habla del cambio climático y se presupone y se dispone, pero todavía falta mucho por conocer. Hemos visto que hay ciclos donde hemos observado cambio en donde nos damos cuenta que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados anteriormente, puede pasar una semana y tenemos 500 milímetros de lluvia, y puede pasar 3 meses sin que llueva nada. Tenemos un cambio en las temperaturas máximas, mínimas. Tenemos un cambio que está trayendo en una zona nuestra, que es agrícola, una necesidad que nuestros agricultores se van acomodando los ciclos y que se tienen que acostumbrar, especialmente donde, como dije recién, es una zona agrícola, y la productividad y el desarrollo social, el desarrollo ambiental, el progreso de la provincia de Linares viene de la agricultura. No está bien claro, y se requiere aún más investigación, cómo va a seguir avanzando esto, cuáles son los efectos reales y si es realmente un cambio climático por sí o sencillamente son ciclos que ocurren cada 50 años. Ahora, lo que pasa es que nuestras vidas son muy cortas, entonces no alcanzamos a darnos cuenta de estos cambios, si vivimos 70, 80 años. Además uno dice, sí, vamos investigando y dejando, pero toda la investigación parece que hace 500 años no quedaba tan escrita como ahora. Entonces, claro, Mariela, sí, se trabaja con modelos. Y también hay formas de poder investigar cuánto era, por ejemplo, la cantidad de gases que había en la atmósfera. Ya tú puedes sacar muestras, por ejemplo, de la Antártica, de hielo, que tienen mucha antigüedad, entonces tú con eso puedes correlacionar y puedes determinar cuál era, por ejemplo, la atmósfera hace muchos años atrás. Entonces, haciendo estos modelos, tú te das cuenta que efectivamente ves una tendencia
hacia el aumento de las temperaturas. Ahora, dependiendo del investigador, dependiendo del modelo, hay unos que son mucho más drásticos y son más extremos, y otros que dicen que tal vez no es tanto el cambio. Ahora, como nosotros no tenemos seguridad de qué es lo que realmente va a pasar, obviamente que hay que adaptarse, hay que estar preparado, porque en realidad estamos frente a un escenario que nadie conoce con certeza. Mejor prepararse. Mejor prepararse, absolutamente. Claro, cuando uno piensa, ayer escuchaba conversar donde en Osorno se están cultivando cosas que antes se hacían mucho más acá. Entonces, eso cambia la agricultura, pero brutalmente. Sí, yo había planteado, digamos, hemos conversado antes, de que el cambio climático tiene cosas negativas y positivas. El efecto en diferentes partes del mundo, algunas zonas se van a ver más afectadas y otras beneficiadas. En el caso de Chile, digamos, los perjuicios, digamos, van a estar desde la sexta región al norte, porque vamos a tener menos precipitaciones, y el clima, en el fondo, se va a ir corriendo 50 o 60 kilómetros, no sé en cuántos años. Pero eso permite, en el caso de la agricultura, acceder a más alternativas de cultivo. O sea, por ejemplo, si tenemos nosotros el clima de Curicó, en 20 años más, nosotros tenemos más alternativas de cultivar, especialmente en el tema frutícola. Entonces, lo mismo va pasando hacia el sur. Ah, ya. Entonces, hay que irse adaptando. Está pasando, entonces lo que hay que ir haciendo es adelantándose y preparándose a eso, porque, por ejemplo, en el sur no hay riego, pero tienen agua, entonces tienen que ir invirtiendo en infraestructura para cuando vaya pasando esto. Pero también tiene efectos positivos. Es de los optimistas, parece, así que... Muy optimista, Carlos, y es bueno, porque es cierto que uno tiene que buscar las oportunidades en los cambios y ir avanzando con las distintas tecnologías para poder absorber estas oportunidades. Nos damos cuenta que una de las variables muy importantes dentro de este cambio climático es la cantidad de agua, la escasez o la abundancia en recursos en algunos momentos. Por lo tanto, tenemos que ir variando en la infraestructura para acumular, tenemos que ir hablando con todos los actores que utilizan el agua. Hablamos que es el agua un gatilla el desarrollo, entonces tenemos muchas personas que participan. ¿Puedo discrepar un poquito con usted o no? Todo lo que usted por quiera. lo menos hacer una pregunta, porque dijo que el agua gatilla el desarrollo, y cuando uno piensa, Linares es una de las provincias que tiene más agua, y el desarrollo pasa por la carretera. ¿Era esa la pregunta? Yo creo que nosotros tenemos que hacer que se baje de la carretera y participe aquí. Y se quede aquí. Porque si usted considera, el agua participa como parte del turismo. Ya. Participa en nuestra vida diaria a través de la empresa sanitaria o en el mundo rural a través de la agua potable rural. Participa en todo lo que es la parte agrícola que hemos hablado, que es el eje que tenemos de desarrollo en la provincia de Linares. La minería aquí en particular no está muy representada, pero también participa en la parte eléctrica, que aquí Linares tiene una fuerte participación en todo lo que es el desarrollo hidroeléctrico. Así que tenemos una tarea, tal vez como linarense, de ponerlo en la calle y decir ya que este gatillo que usted me dice, desarrollo que no estamos recibiendo... Que no estamos usándolo, yo creo. Lo tenemos que utilizar. Y ahí lo importante de la investigación, de poder contar herramientas para la agricultura, para que se pueda adaptar y tenga una mayor gama de potencialidades ante este cambio. Poder tener la conversación también con los otros participantes dentro de la sociedad que puedan aprovechar este cambio que estamos teniendo. ¿Cómo sería poder tenemos cordillera, tenemos mar, a una distancia mínima, poder utilizar este beneficio que nos trae a veces el cambio climático para atraer más turismo, más interesado a participar en la región? Y ahí hay un trabajo que podemos hacer. Tenemos que aprender a aprovechar mejor el agua, varias cosas. Ayer había un seminario, no era un seminario, una certificación que estaba en Parimavia, por ahí, Sí. donde había 4.000 personas, agricultores casi, que les estaban enseñando a usar el agua y decían que antes regaban 2 hectáreas, ahora regan 4 con la misma hectárea, o sea, hay cosas que aprender también. Sí, además que si uno piensa, hay un tema que tiene que ver con el cambio climático, con el cambio en, digamos, cuántas precipitaciones hay,
que no siempre es un tema de cantidad, sino que de oportunidad, porque a veces una misma cantidad puede llover en muy poco tiempo, pero también no hay que olvidarse que hay un tema de gestión hídrica, porque Chile es un país que se está desarrollando, donde la gente quiere tener también más oportunidades, y eso mismo implica que un recurso que antes tú dejabas pasar, por así decir, hoy en día dice, oye, pero esto yo lo puedo usar y puedo, no sé, tener más hectáreas bajo riego. Entonces, por un lado, estamos viendo que la oferta está cambiando en cantidad y oportunidad, pero por otro lado también tenemos que la demanda está cambiando mucho, está aumentando muy fuertemente. Entonces, eso hace que el recurso se vuelva más escaso y por eso es que uno tiene que buscar oportunidades y ver cómo este recurso, que es cada vez más escaso, yo lo ocupo de mejor manera. ¿Ya? Ese es el tema, y no solamente de un tema de cantidad, sino que también está muy relacionado a un tema de calidad del recurso hídrico, porque al utilizarlo más, hay muchas más probabilidades también de poder contaminarlo. ¿Verdad? Entonces también hay toda una línea que tiene que ver cómo uno, ese recurso escaso, lo cuida para mantener una calidad adecuada. Esto mismo de la agricultura, si estamos hablando, por ejemplo, de mercados internacionales, te exigen que tú riegues con una cierta calidad del agua. Claro. Entonces no es solamente que hay que aprender a usarla bien, sino que también cuidarla respecto a su calidad. Esto de irse adaptando, que parece fácil al decirlo, los árboles se demoran un tiempo en crecer. O sea, no es que yo mañana me cambio y pongo avellanos, por decir, hay que esperar tiempo. Bueno, sí, pero los agricultores estamos acostumbrados a eso, porque trabajamos con cosas vivas y trabajamos con el clima, que es algo que no podemos manejar. Entonces, el problema es que van apareciendo eventos climáticos que nos afectan. Por ejemplo, ya hace 3 años se está haciendo frecuente las heladas primaverales, que afectan a cultivos y especialmente frutales, digamos, cercano a la precordillera, hablemos 10 kilómetros. Entonces ya se está haciendo frecuente y por lo tanto nosotros hemos tenido que desarrollar sistemas de prevención y control de heladas. Y también hemos probado durante el tiempo y el desarrollo de esto que el agua es el mejor mecanismo para controlar heladas. Pero sí se necesitan muchas. Por ejemplo, si hay una helada, las heladas empiezan 0 grados, cuando empiezan a hacer daño, uno tiene que empezar a mojar toda la superficie del cultivo, hasta que termina la helada, hablamos, claro, hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. Entonces son 5 o 6 horas de riego, pero permanente, no se puede cortar el agua. Eso está probado que es la mejor manera y la más barata de controlar heladas. Claro, cuando uno piensa en nuestra provincia, me gusta pensar en la provincia como provincia, Río Perquilauquén, Río Longaví, Río Ancoa, Río Achibueno, o sea, todos nuestros ríos caen al Loncomilla y ese cae al Maule y el Maule se dan al mar. Llega un montón de agua que se pierde literalmente en invierno especialmente. ¿Cómo embalsarla? Porque ya tenemos algo, pero botamos mucha agua. Yo creo que uno tiene que hacer un trabajo de organizar cómo acumular de mejor manera esta agua que llega en periodos muy concentrados y en periodos cuando uno se requiere, a veces no tenemos. Hablamos de la necesidad de embalsar y también tenemos que considerar que dentro de este cambio, una de las maneras más importantes que se conserva el agua, pensando en la agricultura para la época donde se necesita regar, es a través de la nieve. Y en este cambio climático hemos visto como a través del aumento de la isoterma, si antes se acumulaba la nieve por aquí, en este momento está más arriba. Por lo tanto, estamos acumulando menos nieve, menos agua, y cuando se requiere, no necesariamente contamos con la cantidad necesaria. Y ahí, Raúl, usted tiene toda la razón, que es necesario hacer una planificación muy a largo plazo, cómo poder embalsar esa agua de mejor manera, ya sea grandes embalses, embalses intermedios y embalses más chicos. Pero no hay que olvidar que detrás de todo el agua que utilizamos hay un ciclo biológico, y eso significa que no es que no necesite llegar nada de agua al mar, porque ahí hay ciclos también, que son los mismos que están influyendo en el medio ambiente, que están influyendo en el clima. Si bien nosotros necesitamos lograr que esta concentración a veces de precipitación, que no se convierte en nieve,
poder acumularla de mejor manera, no podemos pensar que no podemos permitir que nada del agua llegue al mar, porque estamos alterando otros ciclos biológicos que también son muy importantes para el desarrollo de nuestra especie y de las otras especies de nuestro ecosistema. Claro. Bueno, usted ha estudiado mucho, es doctor en esto de medioambiental y cuéntenos, porque mejor arreglamos una cosa y empeoramos otras. Claro, de hecho el concepto que uno escucha mucho de que el agua se pierde en el mar o como tú mismo dijiste, se bota el agua en el mar, yo discrepo absolutamente de ese concepto, porque también como decía Anita, hay un ciclo hidrológico, o sea, es natural que los ríos lleguen al mar. Pensando, por ejemplo, todo este sedimento que va arrastrando, que lleva nutrientes, son nutrientes necesarios en las bahías para el tema de la pesca. Si tú no dejas que ese ciclo, claro, entonces vas a estar afectando a las personas que viven de la pesca, por ejemplo. O tú tienes, sobre todo en las partes donde llegan los ríos, tú tienes una biodiversidad en los humedales. Acá en la región hay unos humedales maravillosos, donde llegan las aves de otros países, ocupan, por así decir, esto como zona de nidificación en una época. Entonces hay un valor y oportunidades en cuanto al turismo, que si tú no permites que llegue el agua al mar, tú pierdes también eso. Entonces en el fondo tú tienes que ser capaz de ver cómo tú logras tener, digamos, mantener una seguridad de riego, ya para la región y la provincia, pero por otro lado mantener estos otros, lo que le llaman los servicios ecosistémicos del río, cómo tú permites que esos sigan existiendo, ¿ya? Porque hay todos estos ciclos biogeoquímicos que les llaman, o sea, todo lo que es el carbono, el nitrógeno, todo esto cicla en el planeta. Entonces tú eso no lo puedes llegar y cortar a un 100%, ¿ya? Entonces todos esos aspectos también tú los tienes que considerar. Por eso cuando alguien dice el agua se pierde en el mar, yo digo no se pierde, porque es su ciclo natural, ¿ya? Entonces ocupemos otro concepto, llega al mar, veamos cómo aseguramos el riego, el retorno pero el agua nunca se pierde en el mar. Sí, en realidad uno va, bueno, cuando partimos del siglo XVI por ahí pensando la razón, pero nos equivocamos tantas veces, así que mejor a veces ir pensándolo más de una vez. Bueno, la agricultura depende, pero directamente del agua. Así es, complementando un poco lo que decía Anita, con el tema de la disponibilidad del agua. Chile es uno de los países privilegiados en la disponibilidad, si lo que pasa es que se vierte en el mar. Le cambié la palabra y nos dejó listo. Se vierte. Y un ejemplo, 50 años se luchó por tener el embalse Alcoa. Gracias a Dios se ejecutó, pero para que usted se dé cuenta de la dimensión de eso, con 3 días de agua de invierno que baja el río Achihue se llena. 3 días sería suficiente, o sea, para llenar. 3 días con sus noches respectivas. O sea, eso no le haría un daño mayormente al mar, digamos, que le falten 3 días de lluvia. O sea, es que además hay que pensar que por ley existe lo que se llama el caudal ecológico. O sea, tú no puedes secar los ríos al 100%. Hay una cierta cantidad que tú tienes que dejar fluir, porque el hecho de que tú dejes un par de horas o un día tu corte absolutamente, estás matando el río. Claro, mata los peces, mata todo. Exactamente, son ciclos como que a ti te cortaran el aire por, no sé, una hora, 2 horas. Exacto, entonces tienes que mantener un flujo continuo todo el tiempo. Le cortamos la idea a Carlos. Sí. De la perspectiva, digamos, de agricultores, tenemos que pensar como país, digamos, sobre todo en esta zona, provincia, que es una zona de las más pobres del país. Tenemos que pensar en el pequeño agricultor y la gente de menos recursos. Y como país, digamos, lo más barato y lo más rápido de llegar con el agua, digamos, a los agricultores es embalsándola. Porque podemos decir que hay que aumentar la tecnología, ser más eficiente, pero eso no llega al pequeño agricultor. Y es carísimo, o sea, instalar, por ejemplo, un transformador para regar 20 hectáreas cuesta 7 millones de pesos. Después si bien hay subsidios para el riego, hay que echarlo a andar, hay que pagar la cuenta, por lo tanto, eso es para cultivos más rentables. Cultivos a los que, repito, los pequeños agricultores no tienen acceso. Entonces, por eso insistimos tanto en el tema de los embalses, si el agua tenemos. Te cuento, yo hago canotaje.
y he bajado casi todos los ríos de acá de la provincia, el río Loncomilla, el Putacán, el Achigüeno, el Maule, y hace 3 años atrás, cuando estábamos en plena sequía, o sea, sequía total que estaba en todos los medios, bajé el río desde Talca a Constitución. ¿Caminando, no? El Maule, perdón, el Maule. Y es una enormidad de agua, es un mar de agua, son 500 metros de ancho por 6 de profundo. Entonces uno dice, ¿pero de qué hablan? Sequía, si aquí es un mar de agua que se va al mar. Entonces el recurso está y hay que hacerlo bien. Se vertía en el mar. Hagamos una pausa con otros auspiciadores y volvemos, pero de inmediato, porque el tema del agua es realmente grande. Volvemos. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Chess Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Seguimos en Consejo Abierto porque estamos viendo y analizando, bueno, el cambio climático, que no solamente se refiere al agua, bueno, eso genera problemas en la flora. La vi que se arrugó un poquito cuando algo habló Carlos Aiki. ¿Por qué fue? Yo voy a darme la licencia de discrepar un poquito con Carlos. Creo que un tema no quita el otro. Todos somos responsables del uso eficiente del recurso. Desde cuando nos estamos enseñando a los niños a lavarse los dientes y a apagar el agua mientras se cepillan, y después para enjuagarse lo abren, hasta esto que hemos hablado de el uso del agua en la agricultura, que muchas veces yo he escuchado hablar, claro, pero los agricultores usan el 70% del recurso, situación que no es así, porque lo transforman en producción, que son los alimentos que van a nuestros hogares y que nosotros consumimos, y por lo tanto estamos tomando agua indirectamente. La necesidad de usar este recurso cada vez más eficiente, está el tema que hemos hablado de embalsar, pero si no estamos funcionando de forma correcta para ayudar a nuestra pequeña agricultura, que es muy importante, me ha tocado a través de mi carrera trabajar con la pequeña agricultura, y son personas que de mucho esfuerzo, que me ha tocado apreciar en terreno cómo trabajan, hay que cambiar los instrumentos. No puede ser una excusa el que es muy caro, por lo tanto no tengo que usar el recurso en forma eficiente. Explico por qué, lo conversamos. No es solamente la agricultura que necesita el agua, son la agua potable rural para las napas subterráneas donde hay que infiltrar, que es el agua que la gente necesita para beber. Hablamos del turismo, hay otras necesidades. Por lo tanto, hemos visto que recursos está independiente y que somos muy privilegiados en la provincia de Linares porque realmente tenemos agua. Somos una de las que tenemos más agua. Tenemos una de las regiones que más agua tiene, tenemos varios embalses en nuestra provincia. Conversábamos anteriormente, está el Digua, el Bullileo, tenemos el Ancoa, y recibimos parte de los tributarios en torno a lo que llega al Melao y parte de la laguna del Melao. Así que hay mucha agua. Laguna Maule, todo eso que nos llega.
pero tenemos que usar el recurso en forma más eficiente porque de alguna manera estamos sintiendo esta escasez y hay una responsabilidad. Y si sentimos que los instrumentos no están funcionando, tenemos que trabajar todos juntos y lograr mejorar de manera que todos asumamos una responsabilidad de usar este recurso más eficiente. Usted es un hombre joven. Muchas gracias, me siento realmente todos feliz. queremos, y yo también quiero que el día que yo tenga nietos, ellos puedan gozar del agua de la misma manera que yo lo he hecho. Claro. Y eso requiere una responsabilidad. Sí. Y la responsabilidad son sin excusa, es buscar las soluciones, proyectar, hacer más investigación, pero hay que hacer eso, es importante. Y creo en eso. Respeto mucho la opinión de Carlos, pero si no está funcionando algo, busquemos soluciones para cambiarlo. Me quiero colgar de una frase que estamos haciendo más investigación y quiero agradecer que ya tenemos en Linares prácticamente y con el edificio nuevo de la Universidad de Talca, que ustedes trabajan para esta investigación de esta universidad también. Y es importante, veíamos el otro día se hizo cultivos en cerezo, cómo enseñarle a los agricultores. Eso permite que hagamos cosas más modernas y usemos mejor los recursos. Ustedes investigan y nosotros nos aprovechamos de eso después. Claro, y de hecho nosotros trabajamos en el tema hídrico y tú te das cuenta que hay muchas necesidades en la región. Por ejemplo, todo lo que es el tema del secano. ¿Qué haces para acumular agua? ¿Qué pasa con las aguas subterráneas? Además hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, en el tema agua subterránea, la verdad es que no sabemos dónde están los acuíferos, cuánta agua tenemos. ¿Qué pasa con estas nuevas tecnologías que vienen de infiltración, de acumulación de agua en embalses subterráneos? O sea, hay una enormidad de cosas que nosotros tenemos que investigar todavía. Ya todavía hay mucho y bueno, obviamente que la Universidad de Talca como universidad regional tiene ahí una responsabilidad importante en ver todas las líneas y que efectivamente puedan, toda esta innovación y toda esta investigación llegue realmente a la gente que lo necesita. Investiga lo que está pasando aquí, además. Exactamente, que no quede solamente en una publicación, sino que efectivamente haya una transferencia de ese conocimiento hacia la gente que lo necesita. Esa es otra palabra que me gusta mucho, transferencia. No está pensando en la que ustedes pensaron. No, transferencia tecnológica, que llegue a donde tiene que llegar. Esa es una responsabilidad muy importante y yo creo que el rol de la Universidad de Talca se está sintiendo muy fuerte y ahora que hay una sede en Linares esperamos que ayudar a cambiar esta falta de desarrollo que hay en Linares, dando más oportunidades, con más transferencia, con la posibilidad de que más de nuestros niños tengan una universidad local donde puedan ir a adquirir estos conocimientos que permitan que nuestra provincia salga adelante, que yo creo que es lo que queremos todos los linarenses, una oportunidad de mejor calidad de vida, una oportunidad de mejor desarrollo, y eso es bueno, eso es muy bueno tener una universidad aquí y estamos comprometidos en este trabajo con la universidad de poder aportar nuestro grano de arena en ese camino. Sí, hay varias cosas de las investigaciones que uno dice que se dan a nivel mundial, pero yo pensaba estos días mientras escuchaba a algunos científicos a nivel nacional, porque para el terremoto del 2010, un amigo que estaba a la playa me dice que sale el terremoto, empieza a correr arriba, pero va llegando arriba y dije, el agua ya llegó. Pero decían los científicos, no, porque no puede ser antes de 20 minutos, porque así dicen los estudios que se hicieron en Japón. Pero los escuchaba hace como una semana haciendo medias culpas ahí, diciendo, sí, los estudios se hicieron en Japón, donde las placas están mucho más lejos. Aquí no, porque están pegadas. Entonces dijeron, no, nos equivocamos. Entonces, investigaciones que pueden venir de otras partes del planeta, ustedes dicen aquí. Sí, no necesariamente se dan acá. Claro. Y cualquier transferencia que tú quieras hacer, tienes que tomar, por ejemplo, también en cuenta cuál es la formación que tiene la gente, cuál es la trayectoria que ellos tienen. Porque no puedes llegar y traer una transferencia y decirle, señor, usted tiene que hacer esto, cuando él, no sé, por generaciones y su padre y su abuelo hicieron otra cosa. Por ejemplo, si tú en una zona de secano haces un embalse y llega el riego, tú de repente estás haciendo un cambio que tiene que ver con un cambio cultural. Entonces, eso tú también tienes que tomarlo en cuenta. O lo que señalaba Carlos, que en el sur la gente estaba también por generaciones acostumbrada a que el agua venía de la lluvia. Claro. Y ahora de repente tienen que empezar a pensar en riego, en pensar en nuevas tecnologías. Entonces ahí es donde también tú tienes un rol de las universidades que en el fondo tienen que apoyar, porque para eso están, digamos. Claro. Carlos,
Tú tienes frutales, por lo tanto la flora te es cercana también y esto tiene cambios grandes. Sí, pero antes de eso, cuando yo planteaba el tema de los embalses, Fuiste aludido. yo me refería que era lo más rápido. Ya. Lo más rápido para llegar a los pequeños agricultores o en general a todos, como segunda etapa, digamos, tecnologizar y eso es un poco más lento. A eso me refería yo. Sí. Yo tengo una visión un poco distinta con el cambio climático. Yo soy bastante más positivo en eso. Ah, sí, ya. Sí, porque yo pienso que cuando hay crisis, cuando hay problemas, es cuando aparece la inventiva, cuando se desarrollan cosas nuevas. Cuando las cosas andan bien, no echamos los huevos como si en el campo y seguimos así. Ahora, sí, Oye, conversaba con un profesor de la Universidad de Talca ayer y entre las cosas que decía, estaba en una clase y yo estaba ahí mirando. Entonces decía, el cerebro, una de las cosas básicas que tiene es la supervivencia. Entonces, cuando la cosa está tranquila, todo tranquilo, el cerebro casi duerme. Pero cuando empiezan los problemas, el cerebro dice, cálmese, pero yo voy a inventar algo cómo salir. Parece que por ahí va tu idea. No, por ahí va la cosa, digamos, y por ejemplo se plantea el cambio climático y cuando se llevan estadísticas, año normal es el promedio de los últimos 10 años. Entonces, cuando te dicen a ti, estamos en un año normal de lluvia, son los últimos 10 años solamente. Entonces, y el clima es algo evolutivo, va a seguir cambiando. Cuando recién comenzamos esta parte, hablábamos un poco de la flora, ¿ya? Chile se ha deforestado, digamos, desde que empezó la colonia, porque la mayor fuente de combustible, de calefacción, era la leña y el carbón. Entonces, los cerros alrededor de Santiago y en todas las ciudades tenían vegetación nativa. Entonces, se fue perdiendo. Pero hace unos años atrás se hizo una ley, digamos, de protección del bosque nativo, que incluye un manejo, ¿cierto? Que tienen que ir botando en el fondo los árboles que están maduros y dejando los más nuevos. Pero si uno observa, por ejemplo, cuando pasa por Angostura, hace 20 años atrás los cerros eran desiertos, pero hoy día uno pasa y ya puede ver un cubrimiento un 20%, y las quebradas ya tienen vegetación nativa. Y al tener vegetación nativa, digamos, empieza el ecosistema y empiezan a aparecer la flora, la fauna y la flora también abajo de lo que había antes. Bueno. Espérate un poquito, porque también me interesa el tema y siempre estoy preocupado al pasar de Santa Cruz a Teno, por la cordillera de la costa, ¿cierto? Uno atraviesa y es como volver 30 años atrás al bosque nativo. O sea, hay boldo, hay quillay, hay peumo, y ya creciendo y cubriendo los cerros. Entonces, y además, después de varios años secos, o sea, nosotros tenemos flora que puede desarrollarse con las pluviometrías que hemos tenido. Entonces, nosotros podemos recuperar todo lo que está deforestado en forma natural, solamente explotándolo como corresponde. Y eso hace un ciclo del agua, etcétera, y todos los beneficios que ello tiene. Absolutamente. Muy bien, vamos a hacer un nuevo corte comercial y estamos de vuelta porque hay hartas cosas que tenemos que hablar y que son tan importantes conocerlas y manejarlas. Volvemos. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología,
plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Y se torna interesante la conversación, estamos mirando los relojes que avanzan muy rápido, parece, ¿eh? Así es, Raúl. Avanza muy rápido, como la deforestación, estas cosas cuando uno no se ocupa de ellas. Cuando uno no se ocupa de ellas. ¿Sabes que yo creo que, a ver, hace como un siglo, por ahí, don Federico Albert fue un tipo muy visionario, venido de Alemania. Efectivamente. Le dieron varias condecoraciones, escribió muchos papers, muchos libros, muchas cosas. Pero paró las dunas que venían avanzando y lo hizo aquí en la zona de Chanco, pero hizo un montón de cosas más, escribió tratados de cómo, no sé, hasta cómo hacer que las liebres sigan viviendo. Yo creo que nos hace falta un Federico Albert, o sea, leerlo un poco más y otros visionarios, que tienen que haber varios, me imagino, trabajando, como por acá nuestra distinguida doctora. Sí, no, hay que reconocer, y no solamente ahí en Federico Albert, en otras partes de la región también hizo eso y fue visionario. De hecho, uno no se imagina hoy en día Chanco sin esa reserva. Y él obviamente vio mucho antes el tema de cómo manejar los árboles, digamos, para mantener estos ecosistemas. Y efectivamente ahora uno se da cuenta que uno es capaz de manejar los bosques en forma sustentable, o sea, que te permita vivir del bosque, pero por otro lado que tú mantengas todas las funciones ecosistémicas que tiene que tener ese bosque. Por eso, por ejemplo, si uno piensa en la energía renovable, toda la que se llama la dendroenergía, la que proviene de los árboles, lo que son los pellets, la leña, todo eso está teniendo también, en muchos países está teniendo nuevamente un auge. Y si uno piensa, por ejemplo, en este acuerdo, que es un tema muy importante a nivel internacional, este acuerdo en París. Hace 5 días atrás, que por primera vez se logró que 195 países se pusieran de acuerdo en el tema del cambio climático. Es muy fuerte el tema hacia las energías renovables, y de alguna manera también castiga mucho lo que son los combustibles fósiles, ¿ya? Entonces también ahí tú ves otra oportunidad, como acá en esta misma provincia, donde tienes también una gran capacidad de generar estas energías renovables, ¿cómo ocupas eso también? Pues se van a abrir muchos mercados, o sea, con estos acuerdos va a haber un cambio muy importante en la matriz energética de los países. Ese es un tema realmente importante, necesito la opinión de Anita. Yo creo que es bien importante. Mariela ha dicho algo que es base. Nosotros como país somos bastante nuevos en esta preocupación por el medio ambiente, las energías renovables no convencionales. De hecho, el ministerio, recién tenemos Ministerio de Energía. ¿Tenemos 5 o 6 años? 5 o 6 años nomás. Y que ha sido una necesidad creciente y una alerta creciente y interés dentro de nuestra población. Estábamos acostumbrados en forma triste, digo yo, de botar la basura en cualquier parte, no teníamos estos sistemas de reciclaje donde separábamos lo que era vidrio, lo que era papel. Hoy todavía estamos, pero en pañales. Y estamos en pañales, pero está creciendo esa necesidad. Sí, pues ya ir con Carlos, aquí me va. Que yo no sé si es que no hemos aprendido nada o que vamos muy avanzados. Yo creo que vamos avanzando, pasa que uno va creciendo en un tema que es importante, donde Chile ha quedado atrás y donde se están firmando estos acuerdos internacionales y donde nosotros tenemos que crecer hacia eso. Hablamos un poquito de la calidad del agua. Como chiste, yo soy agricultora, mi familia siempre ha vivido de la agricultura y además soy ingeniero agrónomo. Hablamos siempre que hasta refrigeradores a veces vemos flotando por los canales. Necesitamos producir esos cambios. Hay un tema muy, muy importante donde se habló aquí de los ecosistemas, la flora y fauna, cómo se han ido recuperando las dendroenergías, las energías renovables no convencionales. Se están usando los paneles fotovoltaicos para las casas, como fuente energética para riego, para bajar los costos justamente del riego tecnificado. Y estamos en pañales, tenemos que crecer y es muy importante ya contar con un ministerio
que nos vaya guiando y poder avanzar nosotros, el interés de la población. La verdad es que en la medida que nosotros nos interesamos por los temas contingentes que pueden afectar nuestras vidas, vamos avanzando muchísimo más. Yo siempre estoy mirando cómo van reaccionando nuestros panelistas, entonces te vi ahí que... ¿Qué pasó? A ver, ¿qué te dice Don Clique? A ver, voy a partir con el ejemplo de China, Ya. que hoy día está en una crisis ambiental tremenda. Y es lógico porque cuando se es pobre, se va desarrollando. Entonces, si yo todavía no tengo una cocina a gas, voy a usar leña, voy a emitir mucha contaminación, ¿cierto? Entonces los países se van desarrollando y cuando se desarrollan empiezan a aparecer estos problemas, ¿ya? Y ahí se les busca solución, ¿cierto? Para mí es un signo de desarrollo. Y en el caso de acá de Chile, si hay esa basura, refrigeradores, pañales, etcétera, es porque Chile se ha desarrollado. Porque por lo menos hay refrigeradores. Sí, no, es que Está en recambio de refrigeradores. seguramente en otros países de menor desarrollo eso no se encuentra. Lo que tenemos que hacer y a futuro, y es la única forma, es educar a las nuevas generaciones, porque las generaciones que ya tienen más edad no hay forma. Pero hay que trabajar y para mí en positivo siempre también es señal que vamos avanzando, que Chile ya es un país más bien de clase media y pasan estas cosas, pero o sea, yo no me preocupo mucho de la basura cuando se me gotea la casa. Cuando se me gotea la casa, tengo sustento, ahí normalmente se va a preocupar de la basura de la persona, entonces las cosas van paso a paso caminando. Distinguida ambientalista, ¿de acuerdo con eso? No muy de acuerdo. No ambientalista. Ah, no, ¿cómo se llamaría eso? Doctora en ciencias En ambientales. ciencias ambientales, sí. ya. Es que el otro va tomando connotaciones medias. Sí, no, lo que pasa es que el ambientalismo es de corazón, digamos, son movimientos de corazón y esto otro son las investigaciones científicas. Ya. Son cosas distintas, ni mejores ni peores, son distintas. ¿Ya? ¿Qué me ibas a Lo que a estaba preguntar? hablando de las basuras y los refrigeradores flotando y todo eso. No, sí, yo estoy de acuerdo que efectivamente por eso es que también los países desarrollados llevan muchos años en esto el reciclaje y todo, porque obviamente que lograron llegar a un nivel de confort de vida mucho antes que nosotros. Pero han contaminado mucho más que nosotros también. De todas maneras, o sea, esos países uno los ve muy limpio todo, pero también no hay que olvidar que ellos mucho de la basura que ellos generan como basura electrónica la exportan a África, a otros lados. Sí, o claro. sea, no es que no estén contaminando. Y ahora hay que aprovechar las cosas que uno puede aprender de esos países más avanzados. Y efectivamente se empiezan a generar cosas nuevas, porque uno dice, ¿cómo lo hago ahora? Ya pasé ese tema. Ahora Chile se desarrolló muy fuerte en base a sus recursos naturales. Pero ahora uno se da cuenta, se escucha lo que es la pesca, por ejemplo, cómo los océanos ahora están dando menos peces, está el tema del agua, el tema de los bosques. Entonces, en el fondo, tienes que meterle mucho más inventiva, porque los recursos son cada vez más escasos y tú tienes que lograr, digamos, ese salto en el desarrollo y ver, bueno, ¿qué pasa con todas estas basuras que se generan? Ahora estoy bien, ahora me puedo acordar del medio ambiente, porque obviamente que tú no le puedes, como dice él, no le puedes pedir a una persona que está preocupada en el día a día sobrevivir, que además se preocupe de estos temas. Pero Chile, gracias a Dios, que está en una etapa de desarrollo y que le implica también desafíos importantes. Desafíos importantes, sí. Lo vemos, hablamos que estamos en una región agrícola. Lo vemos que la mayoría de los productos que se producen en la provincia de Linares son de exportación. Para poder exportar mis productos agrícolas yo necesito certificación. Y dentro de esas certificaciones internacionales que se me piden, que son diversas, dependiendo del país o los mercados donde se están exportando mis productos, uno de los temas que me exigen es el tema ambiental. Y específico es los procesos de eliminación, por ejemplo, dentro de todo lo que me exigen, de cómo se eliminan los desechos de los agroquímicos que yo aplico, cómo se eliminan los envases utilizados después de haber aplicado los agroquímicos. Ya son los mercados internacionales que me están pidiendo que dentro de mi negocio de exportación el tema medioambiental debe ser atendido y como parte de mi negocio para poder seguir
avanzando y que este sea sustentable, yo lo tengo que abordar. Y es otra manera como país que hemos ido creciendo en esta necesidad de incorporarnos al mundo global, respetando el tema medioambiental y además beneficiándonos nosotros mismos. Esto que hacía una práctica antigua que se utilizaba dentro de los campos de quemar los envases de plástico que sobraban, o de enterrarlos, o de enjuagarlos en el canal, ahora es absolutamente inaceptable y ha sido un aprendizaje absolutamente claro y obligatorio en nuestros agricultores, que nos va llevando y nos va creando esa conciencia, porque ya son los niños que llegan y le dicen al papá o al agricultor: papá, no se puede quemar, no puedes tirar eso. Y ya son las mismas empresas que nos venden los agroquímicos, o son las instituciones de transferencia tecnológica que nos apoyan, que son las encargadas de recibir estos envases vacíos, de hacer un proceso de reciclaje, de introducir el tema medioambiental sustentable, de poder seguir avanzando en nuestros negocios productivos dentro de los campos. Y eso es muy importante, demuestra otra fase de crecimiento del país, y que en nuestra provincia es muy, muy importante, porque casi todo lo que se produce se exporta de alguna manera. Se exporta, alguna parte del mundo llega. Hace poquitos días ahora con las comunicaciones anda todo el mundo por teléfono, me llega una de Alemania y dice: mira, esta fruta es de Linares, decía Jumbel, en un supermercado alemán. Entonces alguien lo ve y se lo envía, Chile, dice. La trazabilidad, o sea, en cualquier parte sabes lo que se está vendiendo. Viene. Ahora, ¿es bueno, es malo? Me imagino que es bueno. Pues. Es bueno. Mira, ha llegado a tal punto eso, la trazabilidad, que algunas empresas en las cajas tienen un logo y tú puedes pasar el celular y te carga un video del productor. Ajá. Del productor, que dice: mira, yo soy de Linares, produzco kiwi, Carlos estos son los míos, claro, etcétera, etcétera. Ahora, Raúl, yo te puedo contar que he tenido la posibilidad de estar en varios países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, y los compradores no exigen eso, pero ellos no lo cumplen. Ajá. Para nada, o sea, pero para nada. Seguramente el desconocimiento de estos países piensan que Sudamérica somos todos iguales. No hacen distinción entre un país y otro, pero a mí me ha tocado ver líneas de proceso, por ejemplo, de espárrago en Alemania, al lado de donde están los fertilizantes del riego. Ya. O sea, eso es fácil exigirle a otros. Claro. Anduve 15 días recorriendo campos en Italia y nunca vi un baño químico, pero nunca. Ajá. Me tocó ver inmigrantes de Laos que no hablaban, pero o sea, hablaban su idioma y estaban por ahí en unas casas y trabajaban y después se los devolvían a sus países. Entonces, la cuestión, exigir, bueno, ellos pagan, está bien, pero en el caso de ellos no cumplen. De hecho, una empresa que compra en Francia kiwi y acá, los ejecutivos le mostraban lo que hacíamos acá. Dice: pero si en Chile lo hacen, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? Así, como ejemplo. Sí. Bueno, ¿de esto va a generar reacciones o no? ¿Cómo? ¿Eso es así? Lo que señala Carlos, bueno, es que ahí también uno entra en toda la dinámica de lo que son los mercados. Entonces, obviamente, hay un tema de competencia. Entonces, si yo veo como país europeo que produce muy bien en Chile, bueno, entonces yo le voy exigiendo ¿Le compro a Chile? Cosas más exquisitas, digamos, cosas que yo también me asegure que mis mercados se mantengan. O sea, lo que cuenta efectivamente sucede en muchos lados. Por eso lo mismo que yo decía también de los países desarrollados, que uno va y los ve muy limpios, pero en realidad lo que hacen muchas veces es que ellos exportan su basura. O sea, si nosotros acá, en vez de tener rellenos sanitarios, también exportáramos nuestra basura, obviamente que también seríamos un país nos veríamos un país más limpio. Entonces no hay que perder esas cosas de vista. Los países desarrollados también a veces van los ríos bastante contaminados. Claro, de hecho en Washington. Claro. Más o menos no. Ya tienen ríos que están claro. Muertos, no ves ni un pez. Claro. Pero ahí lo que decía Mariela, uno a veces aprende de los errores de los demás para poder nosotros avanzar más rápido, ser más sustentables. Al final,
no es una competencia que lo hace peor. Yo creo que es la resolución de cómo nuestros nietos, bisnietos, tienen una oportunidad de poder vivir en un país lleno de oportunidades. Y el tema medioambiental es parte de esas oportunidades. Que se puedan bañar en los ríos sin contaminarse, que no haya una desertificación de tal forma que están todos degradados los suelos y nuestros bosques se pierdan todo y terminamos con las arenas aquí en el Valle Regado. Hay un tema que no solamente es el mercado, no solamente es el negocio, pero también es la sustentabilidad de nuestra familia en el futuro, de poder seguir avanzando y tener un país interesante. A mí me encanta leer en las noticias como siempre se dice que Chile es un buen país para vivir. Es un país que atrae muchos inmigrantes y es en parte por eso, porque estamos no siempre compitiendo con el de al lado, sino generando condiciones de vida que permite que haya una clase media, que permita que haya un mejor sustento. Y el tema medioambiental va directamente, ya es parte de nuestras vidas y hay que considerarlo para poder seguir dando oportunidades. Bueno, lamentablemente el tiempo pasa, el Dios Crono no perdona. Carlos de Pino, agricultor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por los aportes. Encantado, sí. Bueno, Anita Prizán, investigadora del Centro Tecnológico de la Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Raúl, y me despido de todo. Muchas gracias por habernos escuchado hoy día. Doctora Mariela Valenzuela, muchísimas gracias. También del mismo centro y están trabajando harto y lo que ustedes aprenden, investigan, también nos llega a nosotros, así que muchísimas gracias. Sí, y muchas gracias por habernos invitado y darnos la posibilidad también de mostrar estos temas que son tan interesantes y compartirlos con la gente que ve el programa. Muchas gracias. Esa era la idea, compartir estos temas tan interesantes porque eso es crecer. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en Consejo Abierto. Que esté muy bien. Adiós. Consejo Abierto. Espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chesachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas.